Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ya estén regresando aquí del break. Este módulo siguiente se llama Identidades y Accesos y justo vamos a comenzar con revisar grandes rasgos la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar sobre IAM, así como el servicio de Identity Center, que es el sucesor o antes llamado Single Sign-On. Vamos a revisar el servicio de Access Analyzer, para qué nos sirve. También novedades que han salido, sobre todo que se anunciaron últimamente. El servicio de Secret Manager, Cognito y por último Verified Permissions. Sí, entonces comencemos con la primera parte, el fundamento, ¿no? De Identity and Access Management. ¿Para qué sirve? Este servicio es granular y es el fundamento para controlar quién accede a nuestros recursos, cuándo y desde dónde puede realizar acciones para un entorno de AWS, ya sea a sus cuentas o a su organización. Entonces, digamos, es el servicio estrella para controlar los accesos a nuestras cuentas, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones y parte del servicio pues, es que te permite hacer acción de múltiples factores o autores, agregando soft tokens, ya sea el que descargas en tu celular, hard tokens, son los que tienes comúnmente físicos en la mano, que te dan tus claves. Y ahora la novedad, que también podemos integrar lo que es passkeys. Passkeys que son como algunas computadoras que ya tienen la capacidad de reconocerte con tu huella, lo que agiliza el proceso de autenticación. Como saben, ya les platicaron, cuando abrimos una cuenta, la primera cuenta inicial que tiene permisos para todos, la cuenta root, ¿no? A esa cuenta root, bueno, como es la primera que tenemos cuando abrimos una cuenta, comúnmente es la que debemos proteger inmediatamente, ¿no? Es la que debemos que tener la protección y se recomienda aplicar estas buenas prácticas. Uno es siempre tenerla con un múltiple factor de aplicación, es decir, que además de nuestro password le implementemos alguna otra medida, como el passkey que acabamos de hablar o el token, ¿no? Igual se recomienda no tengamos llaves de acceso para esa cuenta root porque de forma programática, una vez que las capturan, pues podrían tener acceso total a nuestra cuenta, ¿no? Se requiere limitar el acceso también o el uso a través de políticas a nivel de organización que justamente se pueden hacer a través de SPs, ¿no? Aquí hay un ejemplo de cómo se puede limitar la cuenta de root. Le podemos denegar todo para que simplemente no se pueda utilizar o podemos simplemente levantar una, una política directamente en Organizations y aplicarle a las cuentas que queramos restringir. Ahora, una de las novedades, que ya no es tanto una novedad, pero sigue siendo algunas veces nuevo para los clientes porque salió hace algunos meses, es que tenemos ya la capacidad en Organizations de administrar de forma centralizada las credenciales de root. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ya eh, eliminar creo que no es la palabra correcta, pero podemos deshabilitar la cuenta root en las cuentas hijas de una organización. ¿A qué me ayuda esto? A que cierre la puerta completamente. Siendo una cuenta, no teniendo cuenta root en mis cuentas de mi organización, simplemente no tengo por qué preocuparme por protegerla, ¿no? No tengo por qué preocuparme por ponerle factores de aplicación, no tengo que preocuparme por estar rotando llaves si es que las tiene, o estar dando accesos o controlando accesos, password, etcétera. ¿Sí? Esto nos ayuda de forma centralizada a controlar y cerrar esa puerta que comúnmente es uno de los principales vectores de ataque para, bueno, explotar vulnerabilidades en nuestras cuentas o, bueno, somos la cuenta que tiene todos los permisos, por lo tanto, una de las que el atacante está siempre queriendo adquirir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la puedo deshabilitar, pero también puedo tener acceso temporal a las cuentas limitando las acciones. Hay una llamada nueva para la API que se llama AssumeRoot.
que también yo desde mi cuenta maestra, mi cuenta, sí, raíz de la organización, yo puedo hacer una subroot en una cuenta hija y seguir administrando. O puedo habilitar la opción de recuperación de password para que alguien que tenga o que necesite acceso pueda acceder mediante la recuperación de password normal, el proceso de recuperación de password, puede acceder, adquirir acceso y hacer el trabajo que tenga que hacer antes de que la vuelva a eliminar o a deshabilitar. ¿Sí? Bueno, una de las novedades también es que ahora se aplica MFA para usuario raíz en todos los tipos de cuentas. Usuario raíz, pues es la cuenta root, ¿no? Todas las cuentas deben de tener ya Multi-Factor Authentication, que esto previene el 99% de los ataques relacionados con contraseñas. Está disponible sin costo adicional y compatible con varios métodos como lo vimos hace rato, ¿no? Se pueden registrar hasta 8 dispositivos, por lo cual consideren que pueden tener flexibilidad en qué herramienta usar para que no tengan tampoco el problema de que, uy, no traje mi celular, no voy a poder acceder, ¿no? Tengan ahí consideración que pueden registrar varios dispositivos físicos, virtuales, etcétera, para que siempre tengan un doble factor de autenticación. ¿Qué pasa en un diagrama más o menos cuando se deshabilita una cuenta? Como les decía, aparece la palabra borrar. Sí, no es que se borre la cuenta, se borran las credenciales, así creo que es la forma correcta. Comúnmente cuando hay una cuenta existente, lo que hace el proceso es justamente, si están presentes, lo que hace es eliminarlas. Y para nuevas cuentas simplemente no se generan, pero como les decía, siempre existe la posibilidad de habilitar el proceso de recuperación de password para que alguien con los privilegios o con el conocimiento necesario para la recuperación o acceso al correo electrónico que se usó para abrir la cuenta pueda siempre recuperar su password. De esa manera acceder para un evento, una modificación de configuración o un evento de seguridad que tengan que tomar acciones y entonces vuelve a entrar al ciclo, ¿no? Una vez que yo la tengo, igual puedo volver a eliminar las credenciales para repetir el ciclo. En cuanto al acceso de control programático, tomen en cuenta que no es una recomendación. Por supuesto, generar access key es la forma de hacer acceso programático, ya que me generan mis access key, yo los puedo dar de alta en mi CLA, en mi SDK, en mi código para autenticar o hacer llamadas a APIs del servicio, y es la forma de hacer un acceso programado. Sin embargo, no se recomienda el uso, no es una recomendación práctica porque existen otras opciones, ¿no? Aunque sigue existiendo la posibilidad de generarlas, bueno, se recomienda una administración cerrada, continua, más que cerrada, continua, donde tengamos que estar haciendo rotación y cuidado de dónde las guardamos, dónde las compartimos, etcétera, porque una vez que alguien las tiene, pues mientras estén activas, van a poder acceder a sus cuentas de forma programática y tener todos los privilegios que tenga esa cuenta. Y ahorita justo vamos a hablar de las opciones que tenemos para evitar el uso de access keys. Algunas de las mejoras del servicio de IAM que se anunció recientemente es justamente que se agregó un análisis de linting que se llaman, es que las políticas de confianza de roles para evitar que justamente se creen roles públicos accidentalmente, ¿no? Eso cuando existe la sincronización del protocolo de OIDC, ya que algunas veces simplemente al configurarlo se creaban roles completamente abiertos, y con esta nueva análisis y protección, bueno, ayuda a que las relaciones de confianza entre cuentas y esas políticas que las generan puedan ser identificadas de forma más proactiva. Del otro lado, Roles Anywhere, existe un Credential Helper que básicamente te ayuda a robustecer la lógica de parsing de los selectores de certificados. Esto es cuando tú tienes un CLI que estás conectándote a través de Roles Anywhere, o sea, fuera del ambiente de AWS.
justamente cuando seleccionas los certificados que vas a utilizar, existe un nuevo helper, ¿no? Que te ayuda a que selecciones correctamente el que debes utilizar para evitar el uso de certificados que te proveen accesos que no deseas, ¿no? Ok, Identity Center. Bueno, Identity Center, como les comentaba anteriormente, Identity Center es lo que antes se llamaba Single Sign-On. Sí, básicamente que ofrece un portal que te permite administrar el acceso a múltiples cuentas, ¿sí? Y también a aplicaciones de terceros que se puedan integrar con el servicio. Es decir, yo como usuario quiero entrar a las cuentas de mi organización. En lugar de loguearme a cada una de las cuentas, yo puedo entrar a mi portal de Entity Center, donde el administrador me asignó permisos a diferentes cuentas. Digamos, a la cuenta de desarrollo tengo permiso de desarrollador, pero a la cuenta de seguridad soy administrador. Y así me puede asignar diferentes roles y permisos en diferentes cuentas de organización en un solo portal, ¿sí? Entonces puedo acceder a las cuentas AWS, pero también puedo acceder a otras aplicaciones que se integran con el servicio, ¿sí? Entonces, para mí como usuario me funciona así. Al administrador le va a permitir de forma centralizada administrar y poder asignar permisos a los usuarios y también implementar políticas customizadas para hacer permisos aún más granulares, ¿sí? Soporta también la integración con CLI versión 2, lo cual yo como usuario puedo loguearme a través de Identity Center usando el CLI, ¿sí? Usando línea de comandos. Entonces, no solo es la interfaz gráfica del portal, sino que también a través de acceso programático yo puedo acceder, ya que tiene integración, ¿sí? Otro gran beneficio y que tiene Identity Center es la capacidad de integrarse con Identity Providers, lo que son los IDPs externos. Y es una configuración de lo más común. Si lo desean, pueden usar como el directorio interno del servicio o si no, pueden usar uno externo, ¿no? Es muy común que las empresas tengan su Active Directory en sus on-premises o en otra nube y puedan conectarse directamente a ese Identity Provider para que tomen ventaja de todos los roles, usuarios y permisos que tienen, así como los privilegios y políticas de configuración, y pueden hacer un sync con el servicio para también usar esos mismos listas de usuarios y directorios para acceder a sus cuentas de AWS, ¿sí? Entonces, bastante bueno, por mencionar uno, pero tenemos configuraciones con varios otros, como se muestra ahí, ¿no? CyberArk, Okta, etc. Un demo rápido aquí es que si ustedes van a Identity Center, lo habilitan con un clic. A partir de ese momento, ustedes pueden empezar a configurarlo, seleccionar aquí mismo su Identity Source, pueden usar la del directorio del servicio, su Active Directory o cualquier otro proveedor que se integre, ¿no? Que son, tenemos bastantes. Ahora, ustedes cuando crean usuarios pueden generar permisos sets, que justamente son roles, ¿no? Administradores, desarrolladores. Y, por ejemplo, si ustedes van a eh, generar accesos a unas cuentas, pueden seleccionar las cuentas, asignar de esta manera el acceso, por ejemplo, al usuario que tenemos ahí de ejemplo, John Doe. Eh, les voy a dar acceso a esas cuentas que seleccioné, luego le voy a decir qué tipo de accesos le puedo dar. Por ejemplo, aquí Power User Access. Y bueno, reviso toda la información, lo submito. A partir de ese momento, el usuario estaría generando los servicios y accediendo a las aplicaciones, ¿no? También aquí tengo el menú de aplicaciones que las que puedo configurar para acceder, ¿no? Cualquier aplicación que tenga soporte SAM 2.0, pues podría configurarse para acceder, ¿no? Ya sea de un tercero o propias que tengan simplemente la integración con el protocolo. Listo, ahora hablemos de políticas de IAM, ¿no? Vamos a revisar otro fundamento de cómo funcionan las políticas de IAM.
que son justamente los documentos, políticas o declaraciones que hacemos para dar acceso a las personas a los recursos, bueno, a las personas o a los roles, usuarios que podamos generar para que accedan a los recursos de la nube de AWS. ¿Cómo empieza la evaluación de una política? Es lo que vamos a ver aquí en este slide. La primera empieza con una evaluación del deny, ¿no? El deny es la primera barrera donde una vez que nosotros o se está haciendo una evaluación de una llamada a una API, se recuperan todas las políticas asociadas a ese usuario o rol que está haciendo la llamada. Y justamente solo se evalúan las políticas que coinciden con la acción y las condiciones. No se va a evaluar una política de un servicio donde simplemente no se está utilizando, ¿no? Entonces, una vez que empieza la evaluación, el deny explícito es lo primero. Si hay un deny explícito, la conversación se acaba, ¿no? Ahí se acaba la plática. Simplemente si está denegado explícitamente en alguna de tus políticas, se acabó la plática y te va a denegar el acceso. Si no hay un deny explícito, entonces continúa a una evaluación a buscar un allow explícito que te vaya a permitir el acceso. Si hay un allow explícito, entonces lo encuentra y te da el acceso a esa llamada. Si no hay un deny explícito y tampoco hay un allowed explícito, entonces se va a una decisión final de default, que es denegarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, por seguridad, a menos de que no esté denegado y esté permitido explícitamente, el default es que siempre se va a denegar la llamada. No simplemente va a pasar porque no se lo denegaste o no se lo permitiste explícitamente. ¿Sí? Entonces, así es como funciona una evaluación de política, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, una política, las partes de una política en el servicio de IEM. ¿Qué tenemos o los componentes? Bueno, primero es lo que denominamos ya nosotros es el principal, ¿no? Que es quién. ¿Quién va a tener acceso a qué? El efecto es el permiso que le vamos a dar, ya como hablamos hace un momento, que es o permitir o denegar, allow o deny, ¿no? Acciones son justamente qué le vamos a permitir hacer, ¿no? ¿Qué acciones específicas puede tener? Un get, un upload, un list, un get actions, etcétera. Es dependiendo de las acciones que tengamos en nuestra lista, pues son las que va a permitir. Los recursos o resources o resource son sobre qué recursos le vamos a permitir el acceso. Y por último, en conditions son condiciones adicionales que vamos a necesitar que se evalúen para que una vez que se cumplan, podamos también otorgar el permiso necesario. ¿Qué son las condiciones? Pues nos van a permitir hacer entradas más granulares o políticas más granulares para controlar los accesos de forma más, eh, más permisiva, ¿no? Un poquito más restringida. Ahora, ejemplos, aquí algunos ejemplos del principal. Vemos que podemos usar un asterisco para mencionar a todos. Pueden ser cuentas. Si yo le pongo esto con dos puntos root, está refiriendo a la cuenta como tal, no solamente al usuario root, sino a la cuenta como tal. Eso es algo clave, sobre todo si están haciendo algún examen de certificación. El usuario como tal, yo puedo usar el ARN del usuario como tal para usarlo como principal, algún usuario federado también, el rol específico o un servicio. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta que aquí se señalan las cuentas, pero puedo usar toda esa nomenclatura para declarar lo que es un principal. Las acciones, algunas acciones, bueno, hay como hablamos de la acción que se evalúa, tenemos el action or not action, que es justamente lo contrario. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo más práctico. Pero, por ejemplo, yo puedo decir start instance para iniciar instancias o cambiar password, obtener el objeto de S3, etcétera, ¿no? Es como tal la acción que le vamos a permitir dentro de la política. El not action, como les comenté, vamos a ver un ejemplo más práctico. Y lo que permite es especificar excepciones en una lista de acciones.
Comúnmente se usa para generar políticas más cortas cuando quiero dar permisos para amplio, excepto algunas cosas, pero no suele ser muy claro, ¿no? A la vista se puede perder, por lo tanto no suele ser muy utilizado y también deja mucho, este, de manera default abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí le digo not action, ¿no? Hace una excepción, o sea, darle acceso a todo excepto esto. Entonces, eso podría, básicamente, darle acceso a todo lo demás, sin darme cuenta que le puedo dar accesos más amplios de lo que necesitan. ¿Qué se recomendaría o qué sería la opción similar? Bueno, permitir todo con un deny específicamente esa misma llamada a los servicios de IEM, a la API de IEM. ¿Sí? Eso es similar, una política similar. Sin embargo, aquí no tenemos visibilidad de a qué se le dio permiso, como aquí, que al menos lo estoy declarando explícitamente todo, y del otro lado lo estoy denegando también explícitamente. Ok, las condiciones que hablábamos hace rato. Tomen en cuenta que existen diferentes tipos de condiciones que puedo utilizar y todas las condiciones que ponga en una política se deben de evaluar y deben de cumplirse como true para que se otorgue el permiso. Si yo pongo tres, las tres deben ser verdaderas, deben de cumplirse la condición y puedo utilizar, ¿no? Hay toda una serie de condiciones a las que puedo acceder. Les recomiendo usar la documentación porque son bastantes. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, dice la hora después de las 11, el tiempo es hasta las 3 de la tarde y la solicitud proviene de una dirección de IPs, de un rango de dirección IPs, ¿no? Esto me restringe el horario de que va a responder la API y también desde dónde le estoy restringiendo el acceso. ¿Sí? Otras condiciones que puedo utilizar es, por ejemplo, usar el org ID para que asegurarme que venga dentro de mi organización la llamada o dentro de una VPC. ¿Sí? Por ejemplo, Source VPC para asegurarme que está haciendo la llamada dentro de mi carga de trabajo que quiero darle acceso. Alguna novedad también que quisiera mostrarles es las políticas declarativas que existen dentro de organizations. Estas políticas declarativas nos permiten definir configuraciones deseadas mediante instrucciones en inglés con unos clics. ¿Qué me refiero? En vez de hacer el JSON como les mostré y declarar el principal, tener claridad de acciones, las declarativas ya tiene una lista, digamos que solamente necesito hacer clic y seleccionarlas. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, que incluso cuando los servicios se introduzcan nuevas APIs, AWS se va a encargar de mantenerlas para que se sigan aplicando, ¿no? A todos los recursos que las estoy yo este, pues aplicando. Si escalan, si cambia el API, AWS se va a encargar de justamente asegurarse de que sigue existiendo la política declarativa. Y otra cosa que tengo es que me permite poner mensajes de error personalizables, lo que ayuda a mis usuarios a reducir la frustración cuando algo no funciona, ¿no? Que simplemente algo me denega acceso y no sé ni cuál política me denega. Bueno, aquí yo le puedo poner esta denegación es porque la política de la empresa tal vez no lo permite o algo así con más información para que el usuario sepa, ¿no? La razón y no simplemente tenga un mensaje de error sin valor. Algunos ejemplos, bueno, es que cuando se creen snapshots siempre sean privados, existan privados, por ejemplo, los backups del servicio automáticamente se vuelven privados por seguridad, etcétera, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, uno de los que veo más comúnmente es, por ejemplo, VPC Block Public Access, que son de los más comunes, donde yo puedo decir este grupo de VPCs o aplícame a estas VPCs que no sean públicas, lo cual me ayuda bastante a asegurarme que aunque yo quiera exponer algún servicio, no va a suceder, ¿no? Nunca va a tener acceso público
De esa manera yo puedo restringir que si están trabajando desarrolladores, haciendo pruebas o otra cosa, que nunca tengan o puedan exponer los servicios a Internet. Ok, ahora hablemos de condiciones que me ayudan, pero justamente para establecer perímetro de datos. Digamos, es un concepto eh, mucho más amplio, ¿no? Lo que se llaman ahora perímetro de datos. Pero justamente esas condiciones me ayudan a definir ese principio de tal manera que yo pueda crear perímetros desde un nivel muy alto para que me ayude a definir políticas más granulares dentro de ellos, ¿no? Ejemplo, pues yo puedo definir el ID de mi organización y entonces decir, bueno, todas las cuentas de mi organización están dentro de lo que me pertenece, ¿no? Por ejemplo, mi on-premises con mi declaración de IPs o el ID de mi organización para declarar que todas las llamadas que vengan dentro con ese ID, pues simplemente van a poder tener acceso a mis datos porque son internas. Sin embargo, todo lo que está afuera, que venga de internet o cuenta de terceros, pues simplemente lo considero como algo que no me pertenece y puedo definir este perímetro de datos está separado, ¿no? Es diferente tipo de nivel de accesos y niveles de control que yo puedo tener, pero también accesos granulares o permisos granulares a los que puedo acceder, ¿no? Puedo ponerle atención. Algunos ejemplos para lograr eso, por ejemplo, de Identity, que le decía muy comúnmente utilizado, ¿no? El Org ID, Principal Org ID, que básicamente es el ID de mi organización, ¿sí? Que algunos son propiedad mía y algunos otros son propiedad de AWS, ¿no? Por ejemplo, el Source Account o el Principal AWS Service, que justamente es, yo le doy acceso a un servicio, pero ese ID del servicio pues fue declarado y es administrado por AWS. Igual para recursos y redes, ¿no? El Org ID Resource o el Source IP que yo puedo utilizar como una fuente de información para asegurarme que están dentro de mis perímetro permitido. Ok, ahora hablemos de otro tema que son estrategias para gestionar permisos a escala. ¿Qué pasa aquí? Que entre más crece una organización, comúnmente es necesario estar administrando y actualizando los permisos, ¿no? Y eso se vuelve, digamos, un camino evolutivo porque los permisos siempre están evolucionando. Los permisos siempre están cambiando. Alguna aplicación o carga de trabajo de repente necesita crecer en permisos, acceder a otras bases de datos, a otros recursos de terceros. Queremos hacer una herramienta. Entonces es importante que para que establezcamos ese permiso que siempre está cambiando, tengamos un flujo y entendamos que es un camino evolutivo, ¿sí? Hay que establecer los controles que nos satisfagan en ese momento, después estarlos controlando, obviamente para estar refinando al final y volver a compensar el ciclo, ¿no? ¿Cuál es una de las herramientas que nos va a ayudar con eso? Bueno, es justamente donde entra Axe Analyzer, que nos va a ayudar a inspeccionar hallazgos que existan en nuestras políticas, ¿sí? De esta manera yo puedo eh, ayudarme a controlar esas políticas y detectar ya sea accesos que no se han utilizado o accesos externos que estén accediendo a mis recursos a través de mis políticas, ¿no? Los permisos laxos que tenga en mis políticas. Yo cuando reviso mi panel de Action Analyzer, bueno, voy a ver que hay diferentes tipos de recursos públicos, cross accounts, me va a estar analizando access keys, password, roles, servicios que no se han utilizado, acciones que están apuntando a servicios que no se han utilizado, etcétera, ¿no? De esta manera me ayuda Action Analyzer a tener un control y visibilidad de cómo están evolucionando mis políticas o cuando ya se están quedando cortas incluso mis políticas, ¿no? Integración del servicio, bueno, para controlarlo se puede integrar los hallazgos de Action Analyzer con Security Hub, de tal manera que lo puedo manejar yo como un hallazgo al que el equipo de seguridad o el equipo de identidad que tenga en mi organización
pueda tomar acciones, ¿no? Puede decir, mira, aquí apareció un finding de que un externo puede acceder a tal recurso, ¿no? Hay que revisarlo porque tal vez no sea eso lo que necesitamos, ¿no? O a través de Event Bridge yo puedo automatizar el envío del hallazgo a otras herramientas, a lo mejor un ticket dentro de Jira u otra herramienta que yo utilice. ¿Sí? La capacidad de eliminar permisos externos configurados por error, bueno, también es una de las funcionalidades de Action Analyzer. Em, Más que eliminarlos, me va a permitir detectarlos. Es decir, si un principal está accediendo a mis buckets dentro de mi perímetro de datos o mi organización, es correcto, pero de repente puede ser que un externo, un principal externo, pues cualquier cosa, empiece a acceder, ¿no? De repente empieza a acceder y eso marca una alerta. Ice Analyzer va a estar analizando continuamente y va a decir, ¿sabes qué? Antes no estaba y de repente un externo puede acceder a tu recurso. Quiere decir que la política o se movió o se alteró o hay que revisar eso, ¿no? Lo marca como un hallazgo y ya uno puede decidir si, bueno, esto fue permitido, fue un cambio esperado, hay un control de cambios, etcétera. O se tiene que revisar como una como un posible evento de seguridad, ¿no? La herramienta va a permitir analizar políticas no solo de buckets, sino también de llaves, de colas de SQS, roles de IAM, funciones lambda, secretos de Secret Manager, etcétera, ¿no? Todos esos ejemplos que pongo por aquí. ¿Cómo luce la consola? Bueno, la consola yo voy a ver aquí Active Findings, puedo ver mensajes como roles que no se están utilizando, credenciales que no se utilizan, permisos que no se utilizan, etcétera. Hay un overview de findings, estatus de cuántos tengo activos, etcétera, ¿no? De tal manera que yo desde la consola puedo estar revisando los hallazgos de acceso externo de manera centralizada y priorizar, ¿no? Que es una de las ventajas. Pero bueno, ese analizador funciona a nivel de cuenta, pero también puede funcionar a nivel de organización. Es decir, yo puedo delegar a una cuenta delegada administradora, desde ahí levantar un analizador y permitirle que haga este mismo análisis en toda mi organización. De tal manera que yo pueda en esta consola tener acceso y visibilidad de mi organización completa. ¿Sí? ¿Qué pasos se recomiendan? Bueno, primero es habilitarlo de tal manera que empiece, una vez que lo habilito y creo un analizador, automáticamente empieza a analizar las políticas del alcance que le configuré, revisa periodos excesivos, los puedo detectar en el dashboard y bueno, como paso eh, tercero, que no es nada trivial, pero hay que determinar cuáles políticas deben refinar los permisos, ¿no? Me ofrece recomendaciones basadas en la utilización, que es bastante útil. Si me va a decir tales permisos que no son utilizados nunca, tal vez esta política no lo necesite, ¿no? Y por el otro lado, tengo la capacidad de no solo detectar cuando algo está, sino generar también políticas a la medida. Esto es una funcionalidad bastante útil, muy poco conocida. Ojalá le vean valor. Déjenme platicarles de qué se trata. Básicamente, eh, pongamos un ejemplo. Yo voy a liberar una nueva aplicación, ¿no? Entonces, eh, subo la aplicación, la pongo a trabajar y me empiezan a hacer pruebas de utilización, ¿no? Los testers empiezan a jugar con la aplicación, a hacer funcionalidades, conexiones, usos de todas las funciones. Y yo para ese rol que está utilizando la aplicación, pues le doy un permiso laxo, ¿no? Le digo un asterisco, un admin, algo de todo, tú úsalo, ¿no? Para que no me restringas ahorita nada. Estamos en pruebas, tú úsalo, y lo dejo corriendo ahí por 30, 60, 90 días, ¿no? La aplicación, lo que duran las pruebas.
Una vez que se terminaron las pruebas, yo puedo ir al generador de políticas y decirle, a ver, agárrame los logs de CloudTrail de esos 90 días y chécame y genérame una política basada en la utilización que tuvo este rol. Entonces, se va, toma los logs, los audita y te genera una política a la medida con el mínimo privilegio de solamente las llamadas que hizo durante ese periodo en el que se probó. Entonces, de esa manera ya puedo específicamente saber si ya se probó todo y se utilizó y funcionó con permiso de admin. Bueno, ahora le voy a quitar todo lo que no se utiliza, solamente lo que utiliza. Y entonces te genera ya la política. Yo puedo simplemente decirle, ah, muy bien, esta política, ponle tal nombre, ponle tal descripción y aplícala. Y entonces quita la política vieja que tenía con accesos laxos y le aplica esta con accesos a la medida con mínimo privilegio. Es una utilidad bastante buena. Ojalá le vean el mismo valor que yo porque muchos clientes ya lo están utilizando de esa manera para liberar, cuando ya la liberan a producción, pues la liberan exactamente con los permisos que necesitan, ¿no? No necesitan estar experimentando en esa fase de que a lo mejor le doy o no le doy porque pues, a lo mejor se quebra o no funciona algo, ¿no? Una de las novedades es que también Access Analyzer ya te permite análisis para acceso interno, así como hablamos hace un momento de accesos internos. Ahora te permite identificar los usuarios y roles con recursos críticos. Es decir, bueno, antes había recursos críticos y clientes internos accediendo a esos recursos y de repente accede a alguien que antes no lo hacía, ¿no? O hay políticas que de repente vemos que hubo un cambio, o de repente se sale de la normalidad. eh, entonces, es también para accesos internos, no solamente externos como lo marca como un hallazgo, sino que internos puede ser también algo raro, ¿no? Alguien que esté adentro, pero de repente decidió acceder a algo que no debería. ¿Cómo puedo, bueno, declarar algunos recursos a los que quiero monitorear? Puedo simplemente decirle monitoreame todos o algunos específicos. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de unas tablas de Dynamo y el servicio de S3, los buckets de S3. Y puedo también seleccionar ciertas cuentas, ¿no? Para acceder a recursos. El dashboard, al declarar mis recursos críticos, me va a decir, ah, mira, esos recursos críticos tienen tales niveles de acceso, tantos internos, tantos externos, y yo puedo analizar entonces cuáles son los que están accediendo, ¿no? De tal manera que no siempre es lo de fuera es que algo malo, pero también no siempre significa que lo de adentro siempre es bueno. Esos son algunos ejemplos de cómo se ven los dashboards, los ejemplos de qué recursos tengo activos, más bien con findings activos, ¿no? Recursos con findings activos. Otra buena funcionalidad es la capacidad de automatizar las revisiones de políticas de acceso a través de Xanalyzer en los pipes de desarrollo, ¿no? Que se recomienda que así como liberan código a través de pipes, pues también lo hagan para políticas. Básicamente es una muy buena práctica que se está adquiriendo así más últimamente. Y también las políticas se liberan a través de pipes. Básicamente un desarrollador de políticas o de código que también dice, bueno, yo desarrollo mi código para mi infraestructura o mis servicios, pero también voy a desarrollar mi política. Se mete en una parte de commit donde se hace un peer review y después entra una fase de validación, ¿no? Donde se hacen pruebas. Ejemplo de validaciones, pues digamos los checks de CloudFormation para identificar vulnerabilidades, configuraciones inseguras, y de ahí otras pruebas, pero aquí en esta fase es donde se puede incluir que justamente la política de IAM se revise a través del servicio de Analyzer Automation. De tal manera que si hay una desviación
una violación, se detenga el pipe, no se libere y se regrese al desarrollador para que la corrija. Esa es otra herramienta que se llama IAM Live, que te permite justamente generar políticas a la medida, haciendo llamadas, mientras que en tiempo real tú haces la llamada y la herramienta te genera la política o el action, el recurso, el efecto que debes de poner en tu política para que solamente cumpla con esa función, ¿no? Ahora, un tema bastante común que me preguntan seguido es justamente la capacidad de Identity Center para administrar accesos elevados privilegiados, ¿no? O lo que se conoce en el mercado como PAMs, Privileged Access Management, que básicamente es algo bastante común, ya que algunas veces durante algunos eventos de seguridad o administración o cambios de configuración de algunas cuentas en la organización, yo necesito acceder con un permiso más elevado del que yo tengo o incluso cuentas root, ¿no? Comúnmente nos apoyamos de cuentas de terceros o servicios de terceros para esa función dentro de Identity Center. Algo que veo bastante común en el mercado es que usan CyberArk, el módulo de PAM, Hermetic o Okta, ¿no? Que son algunos de los que soportamos, pero también tenemos esta herramienta open source dentro de los ejemplos de AWS para hacer esa administración. Se llama TEAM, ¿no? Por IAM Identity Center. Bueno, hablemos del siguiente tema, que es justamente acceso a recursos usando credenciales temporales. ¿Qué es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Hace un momento que comenzaba la presentación, les decía, no recomendamos Access Keys. Bueno, esas son las opciones que tenemos para dejar de utilizar Access Keys. Access Keys, ¿qué son, no? Son credenciales duraderas, pueden ser usadas desde cualquier lugar por defecto, y bueno, hay un solo factor único de autenticación. Básicamente, una vez que yo genero unas llaves para un usuario o un rol, básicamente quien las tenga va a poder acceder de donde quiera a los permisos que tenga esas llaves, ¿no? Pero el peligro radica en que, bueno, así como yo puedo compartir esas llaves, también se me pueden perder, las puedo publicar, las puedo hardcodear, que es una muy mala práctica. Y entonces, cualquiera que tenga acceso al código, o si se publica por ahí en un repositorio de GitHub, pues justamente puede tomar las llaves y entonces darse gusto, ¿no? Acceder a nuestros recursos, a nuestra información, a nuestros datos. Entonces, la rotación y el mantenimiento de llaves necesitan un esfuerzo, hay un control de cambios y por todas esas razones y los peligros expuestos, no se recomienda que tengamos eso, ¿no? Se recomienda que usemos perfiles o roles para nuestras instancias, por ejemplo. ¿Cómo funcionan esos, eh, esos perfiles, roles de forma para acceder a los recursos? Bueno, básicamente yo genero un rol que también va a funcionar, puedo accederlo o un perfil que yo puedo asignarlo a una instancia S2, pero también puede funcionar con una Lambda, un SS, un EKS, cualquier servicio al que le pueda yo asignar un rol. Las credenciales son otorgadas automáticamente y generadas periódicamente hacia el sistema operativo. Yo desde mi código que tengo en esa instancia corriendo o en mi Lambda corriendo, puedo acceder de forma programática a los rol, al permiso que tenga para de esa manera hacer, una vez que tenga los permisos, las llamadas a los recursos a los cuales estoy permitido acceder, ¿sí? Entonces, básicamente yo le acceso un rol a una instancia S2. Las comparte de forma automática o las hereda automáticamente con el sistema operativo de la instancia que esté corriendo y yo programáticamente puedo acceder a esos permisos, ¿no? Heredar esos permisos
y entonces utilizarlos a mi conveniencia. ¿Cómo funciona este tipo de control para mis instancias? Básicamente tengo dos tipos de política. Por ejemplo, yo quiero acceder desde dentro de mi aplicación que está dentro de una instancia de S2 a un bucket de S3. Tengo dos tipos de políticas. Una política que se llama Trust Policy, que es la política de confianza, donde le digo que el servicio de S2 puede asumir un rol, ¿sí? Que le doy acceso, le estoy dando justamente acceso a la asunción de un rol. Y después la política de acceso como tal, es una política regular, donde le permito acceder o hacer un get de un objeto de AS3 al bucket que estoy haciendo, ¿no? En este caso tienen todos los recursos, podría ser un bucket específico o todos. Pero de esa manera yo le otorgo a la instancia a través del rol de S3 Access a mi aplicación la confianza para que pueda hacer un assume role y hacer una llamada, o sea, asumir el rol al que le di permisos y hacer una llamada a través de la política a la que le di accesos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se recomienda, es una de las mejores recomendaciones para que dentro de sus recursos computacionales donde procesan o corren sus cargas de trabajo, no usen Access Key, en su lugar usen roles y perfiles, ¿no? Dentro de su recurso AWS. Ahora, ¿qué pasa si los recursos que yo tengo están fuera de AWS? Bueno, para ese caso de uso, yo tengo Roles Anywhere. Roles Anywhere básicamente extiende la misma funcionalidad de AIM para cargas de trabajo fuera de AWS. ¿Qué pasa? Yo tengo un agente que puede correr en aplicaciones, en otras nubes, en mis servidores, y entonces ese agente corre de esa manera, se toma método de autorización a través de un PKI, que son usos certificados, que hablamos hace un momento, con el que se autentica, ¿no? Para tener ahí acceso. Y una vez que yo tengo ese acceso, logré acceso a través de gente desde mis recursos foráneos, yo puedo obtener credenciales temporales, ¿no? De roles existentes. Es decir, puedo usar el mismo rol que yo usaba en mi instancia de S2 interna para un servidor externo a través de Roles Anywhere. Básicamente, es una vez que pasa la etapa de autenticación a través del PKI, eh, sucede lo mismo, ¿no? Yo puedo usar el rol, hace llamadas a credenciales temporales para justamente simplificar la migración o la utilización de acceso a los recursos. Una vez que yo tengo eso, un servidor que está en premises podría acceder al mismo bucket S3 y utilizar el mismo rol, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué gran ventaja me tiene? Bueno, no tengo que generar diferentes roles o diferentes permisos solamente porque están fuera, sino que es un mecanismo que me va a permitir acceder al mismo nivel de control para recursos que viven fuera de la nube de AWS. Ahora, siempre tenemos la capacidad de limitar esos accesos de usuarios y access keys, ¿no? Ya que, bueno, la recomendación es que alguien que tenga acceso a IAM, pues va a tener acceso a controlar permisos restrictivos o laxos para los usuarios, ¿no? Entonces, también puedo controlar y se recomienda que a través de CPs en mi organización yo ponga algo donde diga solamente tal o tal persona o tal rol puede crear o dar accesos, crear usuarios o crear llaves, ¿no? Entonces, limitemos el uso de llaves a través de la lógica de cómo trabajamos, pero también limitemos el uso de llaves a través de quién puede generar llaves, ¿no? Lo ideal sería que abran un ticket, pongan una justificación de negocio y entonces puedan la persona o administrador indicado, pues crear las llaves si de plano ya no hay otra opción, ¿no? Ahora, por otro lado, otro caso de uso que es, ¿qué hacemos cuando debo otorgar accesos a los recursos de AWS con credenciales duraderas? Ejemplos, base de datos o servicios de terceros que se autentican usando API Keys.
Cómo rotamos esas credenciales para minimizar el riesgo y bueno, cómo me aseguro que los equipos de seguridad puedan rotar las contraseñas ante cualquier sospecha de pues, alguna vulnerabilidad. También, si tu código necesita acceder a una base de datos, ya sea con una contraseña específica, porque la herramienta de tercero que quiero integrar resulta que no acepta nada más que usuario y contraseña, bueno, la recomendación es no la pongan en el código. Para este caso de uso, pues obviamente ahí su Access Anywhere no va a funcionar, pero entonces lo que se recomienda aquí es que utilicemos un servicio como Secrets Manager, que para esos casos donde yo sí necesito credenciales duraderas o guardar mis usuarios y contraseña con la funcionalidad de poder rotar continuamente, tenemos la opción del servicio de Secrets Manager. ¿Qué ventajas tiene este servicio? Bueno, me va a permitir gestionar contraseñas, llaves y cualquier otro secreto. Permite programar rotaciones o hacer rotaciones manuales, más bien más que manuales bajo demanda. Se integra con otros servicios, hay versionamiento en las rotaciones. Puedo poner políticas de acceso refinadas, no solo a los recursos, sino a los secretos como tal que voy a almacenar. Está cifrado todo lo que almacene ahí a través de mis propias llaves de KMS que puedo hacer y puedo tener todo un registro de quién las accedió, cuándo las accedió, quién las rotó, cuándo se rotaron, quién las borró, etcétera, de tal manera que siempre tenga visibilidad de qué pasó con eso, ¿no? ¿Cómo funciona ese mecanismo en el mismo modelo, arquitectura típica que hablamos hace un rato? Bueno, digamos, a un rol le damos acceso, pero le damos acceso, en vez de que acceda a los recursos, le damos acceso que acceda al secreto como tal, ¿sí? Es decir, mi aplicación que está viviendo aquí quiere acceder a mi base de datos, ¿no? Para eso necesito una URL de dónde está, un usuario, contraseña, etcétera, un secreto en general, ¿no? Bueno, igual le doy un rol a mi instancia, ese rol hereda por ahí las credenciales, mi código puede acceder a ellas y entonces yo hago una llamada a mi Secrets Manager para obtener la información del secreto. Si yo tenía los permisos necesarios aquí en mi política, hice la llamada correcta y Secrets Manager detectó que la función era correcta, me va a devolver los secretos para acceder a esa base de datos y entonces de forma temporal yo los voy a tener aquí en memoria y los puedo utilizar para establecer una conexión con mi base de datos. Si yo de alguna manera roto o cambio mis usuario y contraseña, que lo puede hacer Secret Manager directamente, lo puede cambiar, rotar, guardarlas y entonces la aplicación simplemente no va a poder acceder, pero podría hacer otra llamada para obtener la nueva información y volverse a reintentar la conexión y establecerla para continuar trabajando. Cognito. Cognito resuelve otro caso de uso para acceder a su información, a sus cargas de trabajo. Pero esta está enfocada a IAM, pero para sus aplicaciones como tal, ¿no? Las que ustedes desarrollan para sus usuarios finales. Tiene dos capacidades, que es un pool de usuarios, que básicamente tú tienes un directorio ahí donde puedes agregar tus usuarios para dar acceso a aplicaciones móviles o web con un servicio totalmente administrado, escalado a decenas de millones. O tengo la otra opción dentro de Cognito para hacer acceso federado, donde puedo utilizar identidades de terceros como Facebook, Google, Amazon o cualquier otra que utilice OIDC o SAM para justamente identificar el riesgo de acceso e incrementar el desafío con Multifactor Authentication. Ventaja, se integra con WAF, ya Cognito se integra con WAF de forma automática. Puedo autogestionar mis contraseñas, almacenamiento seguro, eficiente en costos, etc. Una de las novedades que tiene Cognito es que ya me permite customizar mi interfaz. Ya puedo ponerle mis iconos, mis colores, mis fondos. Y también tiene un soporte de nuevos lenguajes, incluido español.
Aquí un ejemplo de pues, cómo puedo yo personalizar mis controles dentro de mi cajas de login, ¿no? Aquí mis divisores, mis campos de username, passwords, el fondo, etcétera, ¿no? Es una de las novedades. Y también me permite utilizar passkey, ¿no? Unas opciones para sign in, una de las opciones disponibles, además del password habilitado, me permite poner passkey como un segundo factor, lo cual me va a permitir acelerar. De hecho, creo que en Cognito no solo es segundo factor, ¿no? Permite como primer factor también la parte del passkey, y recuerdo correctamente. Correcto, puede ser como para autenticación passwordless o puede ser utilizado como un multifactor authentication. Excelente, sí, gracias por confirmar. Em, bueno, Cognito, como si algunos que están aquí presentes lo están utilizando o lo están planeando utilizar, ahora Cognito tiene diferentes planes de uso. Básicamente tiene el Lite, que permite hacer configuraciones básicas para conocer el servicio. La parte Essential, que es muy similar o cercano a lo que había antes o que era el default del servicio. Y el Plus, que tiene funcionalidades adicionales como la capacidad de analizar actividad de usuarios a través de logs o exportar esos logs, ¿no? Para un análisis mayor, que es una funcionalidad plus que algunos usuarios requieren. Y bueno, eso digamos está dentro de un plan diferente del servicio de Cognito. Sí, la novedad en realidad es el Essentials, porque el Lite era parecido al base que teníamos antes, el Plus es muy parecido al Advanced que teníamos antes. La novedad principal es el Essentials, que tiene todo lo que es la personalización de la ventana de login y varias funcionalidades adicionales que suelen ser requeridas, como el uso de passkeys, passwordless, el tema de contraseñas que sean débiles o que hayan sido expuestas, evitar el reuse de las contraseñas. Eso es algo que apunta a la mayoría de los clientes que requieren capacidades avanzadas, pero no necesariamente todas las capacidades, de modo tal de que tengan una opción costo eficiente de tener lo que la mayoría de los clientes hoy en día están pidiendo, de tener esa personalización y esas capacidades de seguridad como one-time passwords y passwordless. Ujú. Entonces, resumiendo, de todo lo que hablamos y los diferentes casos de uso, cuando requerimos un servicio de autenticación, tenemos dos opciones, ¿no? Uno para autenticar personas y otro para autenticar máquinas, scripts o procesos desatendidos. Para usar, bueno, para utilizar máquinas, scripts o procesos desatendidos, podemos usar roles o roles anywhere, que es lo que hablamos hace un momento de cómo funcionan. Y para lo que son personas, en caso de que sean, digamos, fuerza laboral o empleados dentro de una organización, puedo utilizar Identity Center para darle acceso a las cuentas de AWS o aplicaciones que puede integrar dentro de Identity Center. O si son clientes externos, digamos, mis usuarios finales a mis aplicaciones, puedo usar Amazon Cognito. Entonces, de esta manera esas son mis opciones para dejar de utilizar Access Key, básicamente, ¿no? Eviten el uso de Access Key, intenten utilizar cualquiera de las opciones dependiendo del caso de uso que quieran resolver. Ok, hablemos por último del servicio de Amazon Verify Permissions. ¿De qué se trata ese servicio? Bueno, es un sistema de autorización que va, digamos, un paso más adelante. Ya pasé la autenticación, vamos a pasar la autorización, pero ese sistema administra permisos, digamos, que ya están listos para usar, para que los desarrolladores puedan conectar su aplicación. Cuando digo conectar su aplicación me refiero a que puedan utilizarlo como un mecanismo externo donde yo pueda desalojar ese tipo de autorización de mi aplicación y simplemente utilizarlo como un servicio como tal, ¿no? Es decir, me elimino esa parte, ese módulo de mi aplicativo para simplemente hacer llamadas y hacer la autorización complementaria.
¿Qué utiliza ese servicio? Utiliza el lenguaje como CEDAR, donde yo hago políticas declarativas de quién tiene acceso a qué, y de esa manera los usuarios de mis aplicativos pueden pasar por ese proceso de autorización y lograr el acceso a los recursos de los que les estoy permitiendo. ¿Sí? Entonces, esa función me va a permitir que mis aplicativos puedan acceder o utilizar el servicio para externalizar la autorización con permisos granulares bien definidos, ¿no? Ay, ¿qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? A ver si no... No, 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 no. Ahí, window. Ahí está. ¿Eso qué va a permitir a los desarrolladores? Pues crear aplicaciones más rápidas, ¿no? Ese módulo se separa. Y bueno, me ayuda a soportar arquitecturas Zero Trust, es decir, cada llamada de mi aplicación a mis recursos va a ser validada y va a tomar, bueno, decisiones de autorización dinámicas en tiempo real, de tal manera que yo pueda decir, bueno, no siempre porque una vez logras tu permiso vas a seguir teniendo permiso, sino que cada llamada individual podría ser evaluada y integrarse con proveedores de identidad externos. ¿Sí? Igual forma me va a ayudar para simplificar las auditorías de cumplimiento, ya que todas las llamadas, validaciones y autorizaciones concedidas o denegadas van a quedar logueadas, ¿no? De tal manera que yo las puedo utilizar más adelante. Listo, eso sería todo de mi parte. Dejo la pantalla para la siguiente speaker.